Hoy, en nuestro primer capítulo de Con Pipas a la Fresca, hablaremos con el periodista Adolfo Rodríguez de redes sociales y muchas cosas más en nuestra sección más personal de marionadas, porque la vida no es un cuento de hadas. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Bienvenidos al primer programa de Con Pipas a la Fresca, este primer capítulo después de ese tráiler y ese piloto que bueno, era un poco presentación de todo lo que va a ser esto, el porqué del podcast y todo lo demás. Y hoy empezamos a lo grande, con un invitado a lo grande, para hablar de redes sociales, y creo que es un tema donde todos conocemos, todos hemos tocado y que es muy divertido e interesante hablar de ello. Doy la bienvenida a Adolfo Rodríguez, que es periodista y community manager en Mediaset de España. Bueno, España, o ya no sé si España y Francia, porque ahora ya es un poco europeo esto ya. Lo que sea, lo que sea. Oye, qué alegría ser tu primer invitado, estrenar podcast, y a mí no me cabe la menor duda, Mario, de que lo vamos a pasar pipa, pues como el propio nombre indica. Hombre, y además, bien frescas que somos. Además, es bueno más que estés porque yo estoy un poco cagado y con nervios, pero estoy como una tienda de surf, porque tú tienes muchas tablas. O sea, yo me siento ahora con todas tus tablas, entonces sé que si tengo algún me echas 8 capotes. Tú tienes muchísimas tablas, te sobran, llevas toda una vida dedicada a las redes sociales, ahora simplemente es darle a la lengua, que en eso los españoles, pero nosotras en concreto, somos especialistas. Nos gusta además, que es que todo lo que sea hablar, debatir y todo eso es un gustazo. Oye, vamos a hablar de redes sociales, a lo que a lo mejor acabamos hablando de que hemos puesto la lavadora y ha llovido, que es lo bueno qué es lo que quiero yo, al final, que sea un podcast dinámico, divertido, que sea ameno para todos y que pasemos un buen rato y desconectemos un poco del día al día, que es lo que yo también quiero y lo que quiero que también se transmita a la gente que nos oiga. Que, por cierto, hoy he visto que el tráiler lo ha escuchado gente de Lituania, de Netherlands y de Estados Unidos. Madre mía, ella internacional. Pero es que yo ya me veo dando los puntos en Eurovisión o algo. O sea, a éxito. no sé, ya veremos. Espero. Las redes sociales. He estado mirando que tú no sabías que la primera red social, red social se nació en el 97 y se llamaba Six Degrees o Degrees. ¿Cómo te quedas? Sí lo sabía, porque fíjate que buscando información para dar una charla en una universidad sobre redes sociales y demás, pues me empapé un poco de historia de las redes sociales y me llamó mucho la atención. O sea, que lo que empleamos hoy día y esas aplicaciones con las que ni siquiera podríamos pues subsistir, digamos, porque ¿qué haría yo sin Twitter, sin Instagram y sin Facebook? Y muchas empresas también, pues existían antes de que nosotros, bueno, antes de que naciéramos no, porque ya tenemos una edad, Mario, pero sí que existían con nosotros bien jovencitas, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, yo no conocía esta red social, que era un poco de localizar y buscar amigos, que era un poco como todas. Sí. Y luego, hablándolo con gente, me dijeron que era que eso que sigue siendo un poco de moda, como que el nombre está basado en que todos tenemos 6 personas, o sea, que hay como 6 personas que nos une, incluso a un famoso, a yo qué sé, y que era un poco por eso el nombre. Yo me quedé un poco loco. Pero vamos, esto sigue ocurriendo a día de hoy en pleno centro de Madrid, por mucho que Isabel Díaz Ayuso diga lo contrario. Mario, tú... 6, 2 personas. 2. Efectivamente, o sea, esta red social existe sin existir, por lo menos en Madrid, es lo que tú has dicho. O sea, entre maricones nos conocemos todos. Y bueno, pues es una fantasía. ¿Qué seríamos, lo que te decía antes, sin redes sociales? Y fíjate, yo no sé, pero me ha ayudado a conocer a maravillosas personas, también a personas muy tóxicas. Imagino que de la toxicidad hablaremos más adelante, pero me quedo siempre con lo positivo. Creo que han llegado evidentemente para quedarse, porque el internet acaba de empezar, como quien dice, pero bueno, a ver qué nos regala el tiempo. Pero tú crees, aunque esto es un poco para el final, pero ya que estamos ahí, tú dices que están para quedarse. ¿Crees que estamos en un momento difícil de las redes sociales, donde es un poco renovarse o morir? Yo no creo que sea un momento difícil para las redes sociales, sino que esto es como, por ejemplo, lo que está pasando actualmente en TikTok. En las redes sociales hay mucha competencia entre unas y otras, ya cada vez hay más, y
hay más y más de nicho, es decir, más especializada, que si de audio, de vídeo, de todo un poco, de mensajería, hay de todo. ¿Y en TikTok qué está pasando actualmente? Bueno, pues cuando dejó de ser musical y la compraron y empezó a ser TikTok, era muy fácil conseguir ese 1 millón, 2 millones de seguidores, porque claro, habían dos bailando y a esas dos personas que bailaban todo el mundo la seguía, y más si acababa de iniciarte en este mundillo. En la actualidad, crecer en TikTok es muy difícil. Si antes, por ejemplo, conseguías muy fácilmente, yo qué sé, 270.000 visualizaciones, ahora creo que ha bajado la media como a unas 230.000, que a bote pronto ya es, pero parece que no es demasiado, pero sí que es. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que hay más competencia dentro de esa red social. Es decir, cada vez somos más personas con TikTok, más personas a las que seguir y por tanto creceremos en seguidores de una manera mucho más lenta. Y esto se extrapola al resto de redes sociales y yo creo que la competencia entre unas y otras es cada vez más difícil. Y bueno, pues será cuestión de gustos con la que te sientas más familiarizado, la que te vaya mejor. Si me gusta más la foto, pues me quedaré con Instagram. Si me gusta más el video chorra, pues me quedaré con TikTok. Si me gusta más el critiqueo, que yo creo que por eso Twitter sigue funcionando a día de hoy en España, pues me quedaré con Twitter. Pero luego, por ejemplo, hay muchas de las últimas, está como muy monopolizado, porque, por ejemplo, Clubhouse, que salió en la época muy, bueno, antes de la pandemia, pero se hizo más viral por la pandemia, porque al final era algo de audio, de tal, sigue existiendo, pero está muerta, o al menos nadie habla de ella. Virreal, por ejemplo, que también tiene su tiempo, pero se puso de moda este año, lo que fue. Yo empecé a usarla, pero al final no era como para, no tenía como mucho sentido, y creo que también está un poco ya muerta. Al final hay cosas que están como iniciadas, o sea, redes sociales que quieren meter la cabeza, pero está como todo tan monopolizado por además grandes empresas, que al final tienes ahí Meta, que tiene sus redes sociales, ahora que a lo mejor saca su propio Twitter, y puede que sea un boom porque es de Meta, pero puede que, y porque Twitter está en sus horas más bajas, pero al final es como que todo está girando un poco en torno a 3 o 4 monopolios, ¿no? Y es muy difícil meter la cabeza ahora mismo en eso. Y siempre como a renovarse, ¿no? Por ejemplo, Facebook, que es una red social que utilizan nuestras madres, que está mucho la gente mayor, ahora está involucradísima en renovarse, en atraer al público joven, porque claro, cada vez se queda más obsoleta. Y bueno, es un reto importante, por eso compró en su día Instagram y por eso copia cada vez más a TikTok. Pero, hija, pues ahí estamos. ¿Sabes? Me estaba recordando muchísimo a un informe que leí hace unos días, creo que la semana pasada, y en ese informe ponía las redes sociales que utilizamos más y las redes sociales también que utilizamos menos. A mí me llamó mucho la atención que Real, que yo no la uso para nada, nunca la usé, ni siquiera me la llegué a descargar, pues no tiene una evolución extremadamente negativa, todo lo contrario, como que se ha mantenido, incluso pues ha aumentado un poco. A mí me llamó la atención especialmente. Luego, lo que decía de Clubhouse, me llama mucho la atención que incluso siga existiendo porque yo creo que, bueno, fue un boom que durante la pandemia, ese confinamiento que apenas podíamos hacer nada y que buscábamos estar entretenidos de la manera que fuera, pues ok, coló, pero también me cabreó mucho incluso su existencia porque no sé si a ti te pasó, pero como que de repente apareció de la nada mucho erudito de las redes sociales, erudito de los podcasts, Erudito de todo. erudito de todo. Y era como, pero Dios mío, yo no sabía que existía tanta gente especializada en este tema que acaba de surgir. O sea, al día ya había gente especializada en Clubhouse. Y era como, pero vamos a ver si somos un 0,0001 de la sociedad mundial que se ha descargado esta mierda de aplicación. Por favor, centrémonos. Era muy fuerte, además. Lo bueno era, yo me acuerdo de todo eso, los grupos que había al final criticando, vamos a decirlo así, o hablando de, pero ¿cómo ha salido este tío ya dando charlas que es especializado en no sé qué, al final para meterte la doblada y venderte otras cosas? Pero al final yo no sé si es una aplicación que en España ya pasó de moda y a lo mejor en otros países sigue teniendo ese boom, no lo sé. Y por eso al final, es lo que decías tú, que hay muchos informes, yo sigo a cuadros de cómo Facebook siempre está tan alto cuando yo es que Facebook creo que nunca lo toqué porque al final yo soy de cuando fue Facebook fue 20, o sea, yo era de 20. O sea,
Twenty al final y la evolución que tuvo, porque al final luego metieron los DMs, que al final es como todo, hay DMs, que metieron los estados, qué tal, pero era como, estaba Facebook, pero luego está Twenty, entonces era como, bueno, es que Facebook, ¿qué es? Entonces era como para más mayores y Twenty, eh, yo echo de menos Twenty, echo de menos ese, después de salir de cumpleaños o de fiesta, levantarte y tener tus 40 etiquetas a fotos, no sé cuántos comentarios, En verde. en Sí. verde ahí en el Es perfil. que ahora hay muchísimas notificaciones, te lo ponen de mil maneras, pero yo me pasa lo mismo que a ti, nunca volver a sentir, yo creo, ese gusanillo que te despertaba al ver tanta notificación tan en verde de Twenty. Es verdad que a lo mejor nos lleva un poco la nostalgia de ese sentimiento que era nuestra primera red social, que Facebook siempre fue como de ¿Fue tu primera red social? fue mi primera red social, Twenty, junto con Messenger, que no dejaba de ser una red social de mensajería, ¿no? Fue mi primera red social en cuarto de la ESO, estaba yo, creo recordar, en cuarto de la ESO, primero bachillerato, y yo lo viví con muchísima intensidad, imagínate, es que O estaba sea, tú no fuiste parte de Messenger, que al final yo creo que todos ahí, tú no fuiste de Fotolog o MySpace o todo eso que había. Más, es que esto a lo mejor es muy peninsular, yo era canario, y ya sabes que llevamos ritmos distintos además de la hora. Es una red social menos lo que lleváis, es una red social menos. Una red social menos, no. Es verdad que ni mi entorno ni yo, a lo mejor es cuestión de la gente que me rodea y tal, pero no. Ni Fotolog, MySpace sí, un poquito, pero tampoco. Estábamos ahí todo el día como en Messenger hasta que apareció Twenty, ya te digo, porque es verdad que, es que, Mario, te estamos hablando de una época en la que tenían que llegar a las 6 de la tarde para tú poder conectarte a internet y antes no tenía, o por lo menos esa era la opción de internet que yo tenía en casa. Es fuerte. Yo me acuerdo, o sea, yo MySpace no, tuve Fotolog en la época, creo que hemos tenido todos o casi todos emo, o sea, que yo era del Fotolog que subía la típica foto dark con mayúscula, minúscula, minúscula, un testaco de me quiero cortar las venas, que eso que teníamos, yo que sé, 14, 15 años, y yo me acuerdo que yo internet lo empecé a experimentar en casa de mis abuelos, porque yo en mi casa no tenía, mis abuelos y tenía internet, y yo era de los que iba a casa de mi abuelo con la disquetera, a lo mejor a hacer cosas de trabajo y demás, y me acuerdo pues eso, lo decías, de llegar por la tarde y del Messenger, ese router que sonaba, no sé qué, y, y al final estar ahí bueno, el Messenger, que es algo que si volviera, creo que ahora lo petaría porque aunque está WhatsApp y todo eso, esos estados, el zumbido, esos... El zumbido, Mario, por favor, es que ojalá vuelva el zumbido. es que era como tú estar en otro sitio y tener el volumen a tope y un zumbido y te conectas y vas tú ahí, que ya se ha conectado no sé quién. O el arco de la foto, si estoy en verde conectado, no molestar, ausente naranja. La notificación en naranja en esa barra de Windows que tú decías, ¿me está escribiendo el Crash o no me está escribiendo? Bueno, si no me está escribiendo, no me conecto al ordenador. Es que de verdad, viva Messenger, viva la etapa que vivimos y que esta gente, pues ahora, hoy en día, no va a poder vivir, porque bueno, para ellos TikTok será como vamos, rezarle a Dios. Pero para mí, el Messenger y Twenty en el corazón por siempre. Y Yo además, dime. dime, no. No, es que te quería cambiar de tema por completo, así que dime tú. No, o sea, bueno, de Messenger quería recalcar que yo no sé si, yo creo que no, Messenger tenía unas cosas que eran unos grupos de Messenger que yo empecé a rolear en Messenger Groups que se llamaba, entonces yo tenía mis roles donde tú hacías un personaje y creabas todo en plan de, o sea, roles de todo tipo, o sea, yo de ponerme cosas, por ejemplo, embrujadas, que era la época y demás, yo era el hijo de Phoebe Cole y ponías la foto ahí marcada y ponías como el texto y hablabas con otra persona y yo me acuerdo de esos, eran Messenger Groups o no sé qué así, y era mi época de roles. Y luego, o sea, que es verdad que Messenger y Twenty al final era para más, bueno, en Twenty también hubo la época de crear perfiles falsos. Yo tuve muchos enamoramientos ahí. Pero escucha, pero muchos enamoramientos porque era la época de pues, como los perfiles falsos con fotos de famosos, que era como un este. Pero todos los perfiles de famosos masculinos, que al final era la época donde estábamos descubriendo la sexualidad,
todos luego eran mujeres. Entonces, cuando yo descubría, porque yo me estaba enamorando de la persona que había detrás, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si yo era como meses después, soy una tía, no sé qué, y era como, ¡ah! O sea, mis primeros logros de rechazos fueron en 20 y en tal, porque eran chicas haciéndose pasar por perfiles, y yo, joder, yo estoy siendo sincero, yo estoy diciendo, la foto no es mía, pero estoy diciendo la verdad. Y fueron ahí como primeros rompecorazones hacia mi persona. Qué fuerte, así que tú llegaste a vivir esos perfiles falsos. Yo la verdad es que no. Sí, O bueno, no fui consciente porque no sé si a lo mejor algún día me dijeron la verdad, pero yo ni los usé, ni creé ningún perfil falso y creo que tampoco me la colaron. Yo creo que me la cuelan más hoy en día en aplicaciones para ligar tipo Grindr, Tinder y tal, que en ese entonces. Pero pero al final eran perfiles falsos que sabías que eras falso, porque al final la foto sabías que era, o sea, creabas como un personaje, al final era un nombre no sé qué, pero claro, luego cuando hablabas, por ejemplo, decía los DMs, que al final era como fuera del personaje, yo soy Mari, no sé qué, yo soy Sergio, y al final era Sarai, y era como, no, es que yo lo que te he dicho en verdad, o sea, yo viví eso, viví eso. ¿tú crees que a día de hoy los quinceañeros seguirán viviendo esa etapa emo y pondrán en sus redes sociales, sean las que sean hoy día, imagino que Instagram, TikTok y demás, esas fotos emo con esos, vamos, símbolos del dólar, de los emojis con gafas, rayos? ¿Tú crees que esto lo seguirán viviendo? Yo lo recuerdo y lo recuerdo con nostalgia, con cariño, pero me da un poquito de vergüencita, ¿eh? O sea, eso pasa, yo me acuerdo, yo lo veo ahora y living con esa época, pero yo no lo haría ahora, es como cuando yo tuve 16 años, 15 años, que yo me dejé melena, o sea, pero pelo largo hasta debajo del hombro, que yo veo eso y dije, y decía, y en esa época me gustaba, y era como, la raya al medio, no sé qué, y que luego me corté el pelo con como bueno, la gente no lo está viendo, pero en plan por encima del hombro y con su flequillo lamido de vaca, que yo me veía súper guapo, yo veo y digo, pues lo mismo Necesitamos. con el STEM. O sea, lo mismo. No volvería a poner un estado de minúscula, mayúscula, minúscula, puntito, no sé qué, dólar. No. Necesitamos ver en redes sociales, una vez se estrene este podcast y este capítulo en concreto, una foto de Mario Gil Busco. con su melena aloe. Además, es gracioso porque la foto de graduación de cuarto de la ESO es algo con mi ropa de Inside, que era lo más cari que existía en esa época. La melena larga. Me corté la melena porque era la comunión de mi hermana y mi madre me dijo, ¿tú no vas a la iglesia? Con la melena esa. Y me lo corté, pues ya te digo, por encima del hombro, con su flequillito. Y creo que en Instagram hay una foto que me hice como Virgen María, porque me lo tenía en negro azulado, entonces salgo yo mirando así como con una luz. Subiré a las redes sociales esas fotos porque tal. Estamos deseando saber, verla. Y luego, una cosa, bueno, hay mil redes sociales, que además que está mirando y demás. ¿Cuál es para ti, aunque es verdad que Messenger y Twenty ha marcado mucho, pero tú decías que al final las redes sociales han hecho conocer gente, y opino lo mismo, gente que dura durante años? ¿Cuál es esa red social que más te ha ayudado a lo mejor, o que más, aparte de estas dos, que al final son icónicas por lo que son de nuestra juventud, pero cuál es esa red social que tú dices, esta para mí es la red social? Es difícil porque en cuanto a nivel de conocer gente nueva, aportarme muchísimas cosas positivas e incluso llegar a ser un grupito de amigos fue Twitter, ¿eh? En Twitter yo di con muchísima gente interesante con la que compartía cosas en Gran Canaria, en Madrid. De hecho, uno de mis mejores amigos, Raúl, lo conocí a través de Twitter y porque nos dimos cuenta de que teníamos a mucha gente en común. Yo pensaba que de Grindr, y a lo mejor había sido esas, o sea, es que Raúl, al final esas conversaciones de Grindr son míticas, entonces es una maravilla conocer y hacer amistad porque te responda con esos memes de eso, que es. No, podría haber sido incluso lo que retomamos un poco la conversación del principio. Podría haber sido que incluso nos hubiéramos liado, hubiéramos follado. No sé si en tu podcast se puede hablar así, Mario, pero bueno, si no... Bueno, yo sí, si luego se censuran, pues pongo un pi y lo edito, pero vamos, a mí no hay problema. Maravilla. Y ya después ser amigos, pero no. Nuestra relación de amistad, aclaro,
no hemos follado, podríamos haberlo hecho, no lo hemos hecho, no hemos follado nunca, pero De momento, de momento nunca se sabe. Pero nació a raíz de Twitter y entonces yo creo que es la red social que más personas me ha aportado. Ahora, si te digo la más importante por nivel de negocio, de exposición, lo que he crecido y la estima que se me tiene, porque además de ser periodista y community manager para una gran empresa, también cuento con un cierto número de seguidores detrás, es Instagram, ¿no? Y yo creo que a día de hoy sigue siendo la que más crece junto con TikTok, porque en TikTok juega con la ventaja de que hay mucha gente joven, pero es que cada cual tiene la suya. Estoy pensando también, Mario, que una empresa o un medio de comunicación no podría subsistir sin Facebook. Facebook sigue siendo, por muy antigua que nos parezca, la principal fuente de tráfico de los medios de comunicación. Es decir, ¿tú la usas a nivel personal? yo a nivel personal la sigo usando, pero como por poner las cosas que ya pongo en Twitter y en Instagram, ¿vale? No voy solo a Facebook a poner algo. O sea, eres de Pero los que, por ejemplo, que está tú así, además que está todo lo de Meta, si tú pones una historia en WhatsApp, que se te ponga en Facebook, se te ponga en Instagram, o sea que, oye, ya que lo pongo aquí, se sube automáticamente, lo dejo. claro, pero voy seleccionando un poco porque tengo ese toque profesional y no se puede poner lo mismo que uno pone en WhatsApp en Facebook, ni lo mismo que uno pone en Instagram, también en Twitter, porque, bueno, públicos distintos, también hay gente a la que me apetece contarle unas cosas y a otros otras, por mucho que se termine sabiendo. Pero lo que te decía es que es curioso, ¿no? Porque que Facebook, por muy vieja que nos parezca, siga siendo la principal fuente de tráfico de un medio de comunicación. Oye, es interesante y hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que los porcentajes ya no son los del 2015, los del 2007, ni muchísimo menos. Han bajado una barbaridad. Pero si el porcentaje de tráfico que acarrea un medio de comunicación a través de esta red social es muy importante y no lo podemos dejar a un lado. Y cosa curiosa, que tampoco voy a profundizar mucho porque no te puedo contar muchos datos y demás de la empresa para la que trabajo, es en Timad. En Timad ha conseguido llegar a muchísimo público joven y hacer de Instagram su principal fuente de tráfico y no Facebook. Pero es que Instagram, o sea, en Team subsiste gracias a Instagram, básicamente. Es una barbaridad. Acarrea cientos de miles de clics al día a través de esa red social y esto no lo puede decir ni el New York Times, que es muy fuerte. Y me llama mucho la atención. Para ti, por ejemplo, ¿cuál es la más importante? La que más ha aportado a día de hoy. Yo creo que Twitter. Y, porque Twitter me sirvió para empezar a decir quién soy. Quiero decir, al final Twitter, bueno, creo que Twitter, creo que todos hemos tenido esa época donde nos hicimos Twitter, pusimos 3 tweets, la dejamos de lado y luego volvimos a tal. Y creo que al final Twitter era como, o sea, como mi forma o sea, ser yo o empezar a ser yo. Conocía o sea, la primera gente que yo, al final yo vengo de una ciudad más pequeña y demás, yo la primera gente homosexual que conocí, por ejemplo, fue por Twitter y de ahí luego se plasmó en conocer en persona y demás. Entonces creo que para mí esa red social como que me marcó mucho en puedo hablar lo que quiera. Mi primera pareja como tal así la conocí por Twitter también. Amigos que al final han pasado los años y siguen estando de Twitter. Al final en Instagram también conoces gente, pero al final es como más nueva. Al final mucha gente de Twitter las ha arrastrado a Instagram y en Instagram también ha llegado mucho más nueva, pero al final Twitter, a nosotros que, por ejemplo, nos gusta más hablar y comentar todo eso, hasta que no nacieron, por ejemplo, las historias de Instagram, Instagram era, pongo una foto y ya está. Al final Twitter, quien no ha disfrutado comentando una Eurovisión por Twitter, eventos y demás, y creo que al final es la más importante, que por eso me da pena cómo está ahora, porque me da pena cómo está ahora a nivel estructura, bueno, pues por todo lo que ha pasado, y por lo que hablábamos antes al principio, este punto de toxicidad, que yo creo que puede ser la red social más tóxica. Igual que Instagram creo que
no estás de acuerdo conmigo, en que es la más irreal, Instagram, Sí, por el tema de que al final, y es así, hay mucha gente que solo muestra lo que quiere y que al final, y es algo que también aprendo mucho en el psicólogo y demás, que muchas veces nos fijamos en otras personas porque al final ponen, pero hay que ser conscientes de que, y todos lo hacemos, ponemos lo que queremos y lo que queremos transmitir. Y al final como que Twitter, aunque puede ser así, creo que es más real. Al final en Twitter te cagas en la pi o no sé, y en Instagram tú nos pones un post diciendo, pues es que esta película no me ha gustado. Sí, si tienes a lo mejor un perfil más de comentar, pero me parece, Twitter siempre me ha parecido más real y más natural. Instagram está muy guay porque al final conectas más eh, por el tema vídeo, al final, pero yo creo que es gracias a las historias, al final ver a la persona comentando algo, ver lo que hace una persona, que no sea solamente una foto, ha ayudado mucho a que la red social crezca. total. Y al final Instagram, que está muy bien, pero peca de poco original porque al final todo lo nuevo, todo lo interesante que está añadiendo Instagram es copia de Snapchat, cuando cosas de Snapchat, de cosas de TikTok, que al final está guay porque lo tenemos todo en el mismo sitio, pero bueno, es como que, joder, tía, cúrratelo, has sido pionera en algo mm, y estás detrás de una gran empresa, haz tú cosas nuevas o tal. Pero yo sí me quedo con una, es Twitter, pero te digo, por la gente y por ayudarme a crecer a lo mejor como persona. Y además yo me acuerdo antes cuando nació Twitter, y sigue siendo ahora, que me cuesta mucho dejar las redes sociales porque es como mi ventana al mundo. Yo me acuerdo cuando nacía Twitter que era como, eh, ha pasado algo en China y es que en Twitter Exacto. está el segundo. O sea, yo no uso Google para buscar cosas, uso Twitter para buscar cosas. Eso es, Twitter aporta la inmediatez, mientras que Facebook, lo que te decía antes, un medio de comunicación subsiste gracias al tráfico que te genera. Twitter sirve solo para la inmediatez, o sea, no te enteras a través de Instagram, TikTok o lo que sea de una última hora, no, te enteras a través de Twitter. Entonces yo creo que, así como en muchos otros países Twitter ha muerto, en España, no solo por lo que nos gusta cotillear, sino también por esto que genera a nivel noticiar, ¿no? Bueno, yo creo que va todavía a perdurar un poco en el tiempo, aunque los datos cada vez sean más bajos. Pero me interesaba muchísimo esto que estabas diciendo sobre aportar cosas positivas y negativas a las redes sociales, ¿no? Y hablando de cosas como muy personales, fíjate qué curioso, porque centrándome en lo negativo, yo, por ejemplo, he dejado de seguir a gente en redes sociales, aunque luego ellos me pidan explicaciones y no se lo crean, que este comportamiento tan tóxico, lo analizaremos en el capítulo que toque hablar de psicología, ¿vale, Mario? Pero me voy a... Va a haber, porque quiero hacer uno, además, de salud mental y todo eso, que eso daría para varios episodios. para muchísimos episodios, pero centrándome en esto, yo he dejado de seguir a gente en redes sociales a la que, bueno, apreciaba, pero he dejado de seguir porque me hacía mal. Yo tengo problemas de autoestima y me hago mucho de menos, lo trato en terapia, por supuesto, pero decidí durante un tiempo cortar por lo sano y dejar de seguir a gente, en concreto a chicos, que pues por temas físicos o por su excesiva exposición del deporte en redes sociales me hacían sentir menos y yo les he dejado de seguir. Yo después no tengo que dar ningún tipo de explicación. Sí, bueno, desaparecí, parecía que nos llevábamos bien y todo el rollo, pero creo que damos demasiada importancia al unfollow y no preguntamos si estás bien, ¿por qué ha ocurrido? ¿He hecho algo malo? En lugar de ir directamente a sentenciarte, pedir explicaciones y todo el rollo. Esto con respecto a lo negativo a nivel personal, pero también con respecto a lo positivo, fíjate que decías algo muy curioso y también muy bonito que en las redes sociales te abrió un poco el mundo, sobre todo te hizo conectar con tu sexualidad, conociendo a otra gente que experimentaba lo mismo que tú. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque nos hace ser libres. Antes de las redes sociales pensábamos que, por ejemplo, en mi caso, contar que tienes una enfermedad crónica, yo que tengo la enfermedad de Crohn, era, hola, necesito casito, quiero contarte mi historia para llamar la atención, etcétera. Y ahora con las redes sociales esto se refleja de una manera totalmente contraria. Es decir, habla de esto porque si no seguirá siendo invisible y además si hablas de ello,
llegarás a otras personas que están viviendo por tu misma situación, que viven tu misma incertidumbre, la que tú viviste en tu día, claro, y esto les hará sentir mejores. Entonces, si pongo en una balanza lo positivo y lo negativo, me quedo con lo positivo y lo negativo intento aprender de ello. Las críticas negativas, ¿no?, que recibimos. Tú decías que, por ejemplo, en TikTok me llama mucho la atención que mi entorno dice que TikTok es la red social menos tóxica. Es donde más me ha puesto a mí a parir. Que a lo mejor, pues no sé, curioso, ¿no? Ahí caeré peor que en otra red social, pero es donde más me han puesto a parir y no creo que sea cero tóxica, al contrario, genera muchísima toxicidad. El Yo problema... creo que todas al final, todas son más o menos tóxicas. TikTok a lo mejor, que no sé eso, al final TikTok yo he sentido como que me ha pillado mayor. O sea, es como que está ahí y que al final, pues, que somos jóvenes, o sea, que decir, somos jóvenes, pero es como que el mayor público es gente de que cuando pues, nosotros estábamos en 20 o tal, en esa época, y es como que me ha costado conectar, entonces a lo mejor eh, a la gente le puede parecer menos tóxica porque al final nos movemos en un entorno nosotros, yo creo, que no, TikTok no es nuestra principal plataforma, como puede ser Twitter o Instagram, entonces nos parece que es menos tóxica porque a lo mejor consumimos mucho menos de esa aplicación. Creo, o sea, no lo sé, puede ser a lo mejor por eso, porque al final en Twitter es más fácil. Al final Twitter es como Madrid, somos 4 gatos que al final los conocemos luego todos. Y lo que tú dices de dar un follow, a mí me cuesta, que he estado, o sea, cada vez menos, porque cada vez estoy aprendiendo más a decir que no, que es muy importante decir que no. Yo lo que hacía era silenciar mucho. Y es verdad que da rabia, porque a mí me ha pasado también de silenciar a gente que quieres Mm, o que tienes mucho cariño, pero no te hace bien. exacto. Y, y bueno, pues hay que... pues es que es así, creo que la otra persona también, si tienes una madurez, madurez, no sé cómo decirlo ahora, o sea, un estrés, tienes que entender... Responsabilidad sí, interpersonal, es una podemos llamarlo. responsabilidad a lo mejor eso, de saber el porqué de ser un follow o tal. Pero bueno, que son así estas cosas. ¿Tú crees que... es que voy a decir ahí... no sé qué va a decir, se me ha ido. No te preocupes porque sabes que te voy a dar un dato que me llama mucho la Sí, atención. me encanta Sí, que me den datos. te voy a dar un datito. ¿Sabes cuál es la red social, Mario, que se ha dejado de usar más asiduamente en este último año? La que menos Twitter, No, ¿no? no. De hecho, Twitter evidentemente ha perdido muchos usuarios y se usa cada vez menos, pero no es la que ha vivido un declive como esta que te voy a decir ahora. Bota mi cuerpo, Metrolog, Tinder. Eso se considera. Tinder. ¿Sí? Tinder es muy fuerte. Es que De es un las redes cuadro. sociales más usadas, en comparación con otros años, Tinder, según este informe que te decía, va, pues eso, la que menos se usa y era mucho cachondeo en el equipo de redes sociales porque era como, uy, qué curiosidad, ¿por qué será? Yo lo tengo clarísimo. Es Yo, muy tóxica. Mario, no es que sea tan tóxica que Es muy también, superficial. sí. Y me anima la moral, hijo mío. Yo no recuerdo cuándo fue el último match que yo recibí en esa red social y me meto y le doy al verde a 55 chicos Y y uno no hice recibo caso. el verde de vuelta. Ya es muy fuerte. Además, una aplicación que creo que está mal hecha porque cuando tú te botas la aplicación sigue saliendo a la gente. Entonces, luego tú a lo mejor haces match con una persona que te ha dado match hace 3 semanas, ya no tiene la aplicación y tú estás como un tonto en plan, hola, ¿me contestas? Ah. Es así. ¿Y tú opinas que OnlyFans es una aplicación? ¿Es una red social? Sí, ¿no? Sí, es una red social porque al final se genera contenido del que sea y está llegando a usuarios que, bueno, con el que mantienen una interacción. Yo estoy, y esto en primicia, he mandado DM en varios sitios y correo a una persona con muchos cash en OnlyFans porque quiero, además, a ver si puede ser en persona, quiero un día hablar de este boom, pero con alguien de dentro. Y quiero conseguirlo.
Vamos a No te ver. digo quién es en privado. Vale, esto es una exclusiva y me imagino el nombre. Esto es una exclusiva ¿Sí? muy importante. Sí, que Luego, Mario está diciendo, pero se me generan preguntas como periodista que soy. 1. ¿Tienes intención de abrirte un perfil en OnlyFans? yo siempre he dicho que ahora mismo no, que eso es algo psicológico, no estoy a gusto con mi cuerpo, bueno, pues al final es un tema de aceptación y demás. Si yo estuviera a gusto con mi cuerpo, ya tendría uno ¿No abierto. te da miedo la exposición de tu cuerpo y de tu intimidad en OnlyFans? Sí y no. O sea, creo que llega un punto. Mira, es como todo. Yo nunca me presenté a Gran Hermano, cosa que me arrepiento, por mi familia, porque no les gusta y tal, y no sé qué. Y yo decía, pues es que yo soy carne de Gran Hermano hace 10 años. Y no lo he hecho por eso, pero al final vamos pensando que al final siempre hacemos las cosas por la gente. Y, y, mm, y al final la vida solo es una. O sea, al final es mi intimidad, yo hago lo que quiera. Y es que posiblemente yo soy un who. Y creo que pasa mucho que, ay, es que se quedan tus fotos ahí para. Yo es que creo que la gente que tenga un boom en OnlyFans este año, el año que viene no se acuerda nadie de esa persona. O sea, estamos en un momento de que los booms son en ese momento. Y o sea, aprovéchalo, que cuando se te acabe tu momento de gloria, no vas a ser nadie. Entonces, yo, pues chico, pues que hay 5, pues mira, pues soy 5. Pero creo que no. O sea, básicamente lo haría por el tema económico, como todo. Pero, o sea, no me da vergüenza o no sé. Pero vamos, yo creo que al final tampoco se enteraría todo el mundo. O sea, tampoco lo haría ahí. Pero ojito, Mario, porque damos por hecho que en OnlyFans tiene que ser contenido subido de tono. No, ¿Y no, oye, que yo he por visto qué? OnlyFans de entrenadores personales, de no sé qué. Yo a lo mejor, oye, pues un OnlyFans del podcast, ¿por qué no? Que estoy grabando el podcast con un delantal y te estoy enseñando en directo cómo grabo el podcast con un delantal. Yo qué sé, que hay muchas cosas, pero sí, o sea, yo es que soy poco artístico, o sea, yo es verdad que es algo que me da mucha envidia a la gente. Entonces, yo es que creo que si me hago un OnlyFans sería súper vasto y súper feo en plan de primer plano, no sé hacerme el este. Cariño, viva lo vasto, viva Y lo lo, poco elegante, abracemos la otredad y que no nos dejemos llevar por los comentarios ni el qué dirán, porque qué aburrida sería nuestra vida si nos moviéramos a raíz de lo que comenta el oye, resto. además que es Así eso, o sea, que, al final yo me he dado cuenta de que, más lo hablábamos antes fuera de cámaras, como quien dice, o sea, estamos en un momento de que, o sea, yo en un momento en el que me da igual que pueda pasar mientras yo esté plenamente conscientes y de lo que quiero decir y lo que quiero hacer y en el momento en el que estoy. ¿Que pasa algo? O sea, es que la vida es una y si no la disfrutamos, que se nos va. Entonces, es así. exacto. Bueno, y como podríamos seguir hablando de redes sociales 3 años más, hablaremos a lo mejor más adelante, a lo mejor grabamos más podcasts juntos, ojalá, o sea, alguna cosita de más que me ha encantado mucho. Vamos a pasar a la sección que habrá en todos los capítulos, que se llama Marionadas, porque la vida es un cuento de hadas. Esto es nombre y eslogan de mi amigo Tony, que eso estará todas las semanas, como ya expliqué en el piloto. Tanto el invitado como yo daremos todas las semanas pues nuestra opinión de alguna película, música y demás, para compartir cosas que además somos dos personas que comentamos mucho el tema de cine por redes, porque siempre ponemos las críticas y es como, que has puesto un 5 pero eso es una mierda y tal. Y es verdad que tú y yo somos mucho de, pero no te ha gustado, pero no sé qué. Entonces es guay también porque sé que consumes mucho, sobre todo cine, y a ver qué nos has traído. Vamos a empezar con el tema cine-series. ¿Qué nos has traído hoy? Yo he hecho mis deberes, Mario, y me lo he tomado muy en serio, así que te vengo con muchas recomendaciones. Mira, por ejemplo, con respecto al cine, Dime. la habrá visto todo el mundo, tal vez no, pero la recomiendo por muchas cosas y es El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. ¿Por qué? Yo estoy harto de estos cinéfilos, seriéfilos, críticos, amantes del cine, llámalo X, que se tienen que remontar al año de la posguerra o al año de cuando empezó el cine
para decirte tu película favorita, porque si es reciente, del año 2021, del 2012 o incluso del 99, eres menos cinéfilo que nadie. Entonces, para mí El Caballero Oscuro reúne absolutamente todos los ingredientes para hacer una buena película y gustar a todo el mundo, independientemente de si te gusta el cine de superhéroes o no, si te gusta la acción o no, si te gusta el drama o no, que también la tiene. Y porque es la mejor película de superhéroes, en mi opinión, jamás hecha y encima realizada por el gran Nolan, al que yo venero aún con sus cositas. Aún con sus cositas. Y recordemos que además en El Caballero Oscuro aparece Heath Ledger haciendo del Joker, que a día de hoy Una maravilla. no hay actor que haya igualado su trabajo como villano en una película pues de este género. Es mi opinión y mi recomendación para todo el mundo que escuche este podcast. Espero las críticas en Adolfo RH. Yo te traigo una cosa que he visto, la vi hace menos de un mes y yo puse en redes que es la película del año. Yo ya me aventuré a decir que es la película del año. Es una película que está en Amazon Prime, que es India, creo que es, y se llama Patam. Es más, no sé si, ya te diré si no, es una película que yo vi el titular de una web que decía, es una mezcla entre Misión Imposible y James Bond. Y dije, clic. Pero es que yo me aventuro a decir más. O sea, es una película que es una todo gas, Misión Imposible, todo eso. Es muy mamarracha en el sentido de que las escenas de acción son muy buenas, que a mí es algo que me llama mucho, pero ver el protagonista que tiene como el pelito largo, no se me va a ver como eso. Y cuando da un puñetazo, se para en cámara lenta y le llega el ventilador moviéndole el pelo cada vez que pega un puñetazo. Bueno. Y tiene acción, tiene persecución, o sea, a nivel visual es una pasada, tiene el tema de amor, y sale España, o sea, que además, no quiero hacer spoiler, pero el momento en el que aparece España, creo que es Ibiza, es momento Bollywood, o sea, Ibiza, y entonces es una escena musical que dices tú, ¿está metida con calzador? Pero es, o sea, lo más mamarracho que yo he visto y me ganó mucho, ya te además, Patán con una hacha ahí, y lo vi porque era como, o sea, había costado en su país, me lo voy a inventar, 100 millones y habían recaudado una burrada. Y Madre es mía, una pues recomendación para darte. me la La apunto tuya claramente la he visto, la he disfrutado y además amo ese tipo de cine y esa trilogía me parece oro. Entonces, Además, ¿sabes qué pasa? Que El Caballero Oscuro la fui a ver al cine con mi padre, a mi padre también le encanta y siempre que estamos en casa y no sabemos qué ver, pues lo típico que la ponen en algún canal de Movistar Plus o la tenemos por ahí en cualquier plataforma y la ponemos porque de verdad que la disfrutamos muchísimo, incluso sabiéndola casi de memoria. perfecto. ¿Qué canción, qué algo musical que me traes hoy? Te traigo la banda sonora de mi vida y me pongo intenso. Yo a este grupo Disney. voy a... No. Podría hacerlo, pero no. Me voy a poner intenso porque a este grupo, y voy a generar hype hasta el final, le escuchaba yo en mi adolescencia encerrado en mi habitación, no compartía para nada estos gustos musicales con ninguno de mis amigos. A día de hoy no lo comparto tampoco con mucha gente de mi entorno, digo. Y yo pues viví grandes cosas escuchando sus canciones y cada canción me recuerda como a una época y a un acontecimiento de mi vida. Tanto es así que hace unos años este grupo cumplió su 20º aniversario en el Decode en Madrid y fue la primera vez que yo les vi en concierto. Yo tendría, yo qué sé, 28, 27 años. Y es una banda sonora. Me pasé, no, la banda sonora de mi vida. Ah, vale. Yo estaba pensando en un grupo que se llama banda sonora de algún sitio. Vale. No. The Course. No, español, mi vida español. Ah, español, Oreja de Van Gogh. No, mucho mejor. Mucho mejor. Amaral. Amaral. Me encanta Amaral. De hecho, y Hace poco estuve en bucle con el disco de Estrella de Mar, que me parece de los mejores discos de la industria española. da igual el disco que diga de Amaral, será el mejor de la industria musical española. No te exagero, porque me apasiona. O sea, escriben con una delicadeza y siempre innovan con esas melodías tan suyas
que a mí me conquistan. De hecho, las 3 canciones, porque son 3, las que te traigo para recomendar a la gente que escuche este podcast, evidentemente es El universo sobre mí, Sí. Kamikaze, que Kamikaze a mí me ha acompañado incluso hasta en un momento de depresión que era como, pues estoy yendo por la vida un poco como sin rumbo, aunque no tuviera nada que ver con la letra, pero me encantaba. Y otra que es como muy de crush, de esta ilusión que estás conociendo en redes sociales, pero de repente no da señales, pues precisamente se llama Señales y es de ese último disco que ha sacado hasta la fecha. Y es que para mí Amaral, vamos, me podría acompañar hasta cuando duermo. Totalmente. Además, digo, hace poco, no sé por qué, porque alguien subió algo del disco de Estrella de Mar y dije, voy a escucharlo otra vez. Y es que yo creo que les descubrí por ese disco y ese disco es joya. Yo creo que es de mis favoritos. Es verdad que todos son buenos. Es verdad que con el último es con el que menos conecté y me dio rabia porque es como esa sensación de quiero que me guste, pero no me acaba de como lo otro. Al final lo otro también tiene un límite tan alto, tiene un tan alto que al final cuando saca un disco X grupo, mínimo quieres eso. Y es muy difícil al final como igualarlo. Y con el último me dio rabia porque no conecté como había conectado con otros anteriores. Pero claramente, bueno, ellos dos y sobre todo ella, las melodías y todo, o sea, es totalmente de acuerdo. Muy buena recomendación. Yo voy a algo más actual, yo estoy actual. Además de este podcast se escuchará la semana siguiente. Salió hace 4 días. El último disco de Kesha. ¿Ah, sí? No lo he escuchado. No lo he escuchado. Todo el mundo dice, yo dije, que es el mejor disco de ella. Es más, las puntuaciones creo que lo ponen también el mejor. Me ha gustado. Y con las escuchas, hay una canción que la puse la última, en plan, que los coros los hacen sus gatos. O sea, hay un momento final que sus gatos salen como coros. Que cada vez me gana. Tiene canciones muy chulas. Mira que las 2 primeras que sacó, una no me gustó nada y la otra sí. Pero darle una oportunidad porque la primera, a mí, por ejemplo, la primera parte del disco me gusta y es muy diferente a la que esa que conocemos del principio y demás, pero está mejor de lo que yo esperaba. Tampoco es que de Eso te tal. iba a preguntar, que si era la que esa que No, conocíamos o que si era una nueva. yo creo que es, además creo que lo dijo ella, que no, que esa que conocíamos del principio no, o sea, sí un poco en los últimos discos, o sea, no hay tanto pop, que era como antes o tanto así, pero está muy guay, melodías o canciones, y además creo que en este disco son muy diferentes una de otras, no llega a ese punto, pero son muy diferentes. Y es más, lo tengo mucho como en bucle porque con las escuchas gana. Entonces, si no lo has escuchado, al menos una escuchadita, Gag Order, que se llama, eh, te lo digo. Prometido que me la pongo ahora en la ducha. Además, teniendo ese amigo tuyo que es fanático de Kesa, que pecado, Raúl. pero eso, pecado, ¿qué tal? Y luego, para acabar el tema de lectura, yo voy a decir lo que estoy leyendo actualmente, que es un manga que se llama Tower of God, que es un manga que tiene 500 capítulos, porque lleva creo que no sé cuántos años, pero me lo recomendó un amigo. Sé que tiene una temporada como anime. Es muy raro porque tiene 500.000 personajes y tal, pero bueno, me está enganchando. Lo que pasa es que me cuesta, es como con un libro, 700 hojas, como que me da rechazo y era como, esto. Cuando vi que tenía 500 capítulos, que ha vuelto ahora, después de 3 años de paro, ¿cuántos años de paro? Ha vuelto a escribir, era como que te genera ahí. Entonces, me lo estoy yendo con calma y para la gente si es de, pues, friki, ese tipo de mangas y tal, recomiendo este de Tower of Gods. No sé, lo digo bien con mi inglés de... Pues mira, yo en cuanto a lectura, es verdad que no leo mucho cómic ni mucho anime, por no decir nada, pero sí que leo mucho, me gusta mucho, ¿cómo se llama? Pues lo más leído, ¿no? Soy muy de Juan Gómez Jurado, J.K. Rowling, evidentemente, Carmen Mola. ¿Tienes esa? La J esa no me suena. ¿No te suena? Una que creo una. Y, Esta señora... una no, test. eso. No me vas a entrar. Pero Y sí. nada, y leo también muchísimo y valoro un montón todo aquello que escribe porque no hay que tener complejo a lo nacional. A Karma Chaparro
que sorprendentemente es una escritora maravillosa y ha hecho 3 libros hasta la fecha brutales. Pero mi recomendación es más sentimental, digamos, y es que aunque J. Bayona ya hizo su adaptación cinematográfica, yo recomiendo evidentemente la película, pero en concreto el libro, porque yo el libro me lo leí muchos años antes de que se adaptara la película, bueno, muchos años, un tiempo antes, y me atrapó por completo, lloré como una condenada con el final, o sea, conecté muchísimo y creo que la gente puede conectar mucho también, pero debe estar preparada y es un monstruo bien a verme. Que, bueno, pues Mario, tú lo sabes mejor que nadie, las adaptaciones pueden ser fieles o no pueden ser fieles y evidentemente una película pues te puede generar un sentimiento y el libro otro. Pues a mí el libro fue una cosa, pero brutal. Estaba yo leyéndolo, además, en el piso que compartía y cuando salí de la habitación, mis compañeros de piso me preguntaron, pero Adolfo, ¿qué ha pasado? ¿Te han dado una mala noticia? Porque es que conecté de una manera, una manera de escribir maravillosa que espero que la gente lo lea. Pero, y yo he visto la película, el libro no me lo he leído. Es muy fiel. Hay mucho, o sea, es fiel o hay mucho que es diferente y que por eso te puede llegar a emocionar mucho más que la película? No. Es súper fiel. Incluso hay diálogos que prácticamente están calcados, pero es que Pero claro, al final el libro es más completo y es más... exacto, sí, es más detallista, la manera en la que tú tienes de imaginarte, hombre, tú estás viendo una película al fin y al cabo de una persona que está siendo de madre, pero cuando tú lees el libro y te imaginas a tu madre pasando por esa situación, toquemos madera de que no sea así, es brutal, o sea, conectas al 100%. Pues ya sabéis, ya tenemos aquí recomendaciones. Y nada, darte las gracias de verdad por ser el padrino de esto, por ponérmelo tan fácil, por todo. De verdad ha sido un placer y un lujo para mí. Además te lo digo totalmente con el corazón. Que estés aquí y toda la ayuda y demás. Y nada, o sea, también ya dar las gracias también a personas que estén escuchando bueno, me da igual que sean 5, 10, 15, al final es esto que es para mí y para vosotros, que lo quiero disfrutar es eso. Cualquier cosa que tengáis que decir, además que es el primero, de críticas constructivas, las valoro y las acepto, porque al final soy nuevo en esto, estoy empezando y todo lo que eso para mejorar, encantado. A quien no le guste, lo siento mucho, así somos. Y nada, no sé si quieres decir algo para despedir. Por supuesto, agradecidísimo de que hayas querido contar conmigo. Me agradezco, o sea, me alegro por eso, pero también me alegro porque sé que el podcast le estás poniendo muchas ganas, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y no solo eso, sino que para ti también es sanador, por lo que me alegro el triple. Solo te puedo desear éxito. Ahí estaré leyéndolo no, escuchándolo, compartiéndolo Haré un libro luego en el futuro del podcast para que lo leas. y también disfrutándolo contigo. Pues nada, que muchas gracias. Nos escuchamos, es decir, nos vemos. Nos escuchamos el siguiente miércoles, que con un tema y un invitado que aún no se sabe, así que será sorpresa. Y nada, ya lo tenéis en todas las plataformas, que está en Spotify, en Apple, en Amazon, en YouTube, en Evox. Estoy en todos los lados que pueda haber y más. Sí que si queréis más cosas, en todas las redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram. Ahí iré poniendo todo lo que va saliendo. Y nada, que nos escuchamos en unos días y que espero que os haya gustado. Así que nada, no sé por qué eso si no me ve nadie. Un beso para todos y nada, muchas gracias.